Bienvenidos a este Emprender en Canarias, esta semana de emprendimiento 2026, en el que, como bien decía Alma, la jefa del Departamento de Innovación del ITC, para los amigos, Instituto Tecnológico de Canarias, esta semana de emprendimiento es una iniciativa financiada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomo a través de la Dirección General de Promoción y Diversificación Económica del Gobierno de Canarias, que lo que pretende es dar voz a todas las personas emprendedoras de todas las islas. Hoy aquí en La Gomera, con unos seres maravillosos y fantásticos que ahora conoceremos, que le damos paso, os diré el nombre, luego ya me decís qué hacéis en la vida cada uno de vosotros, con calma. Y conocer historias de cómo se emprende en Canarias, pero cómo se emprende en Canarias en cada una de las islas que pertenecen a estas maravillosas Canarias. Y sin más dilación, pues en esta maravillosa mesa de ping-pong, en el que vamos a ir peloteando preguntas y respuestas, tenemos a María Isabel Pérez, Maribel, de toda la vida, bienvenida a este podcast. A Ray Correra Chávez, bienvenido a este podcast. A Antonella Pugliese, bienvenida. Y a María Mayordomo, bienvenidos a este maravilloso podcast, que vamos a contar historias desde La Gomera, yo creo que para el mundo. Ahora me contaréis un poco bagajes, historias y demás. Pero empezando, pues mira, directamente, porque antes de esto hemos tenido aquí un peloteo de palique, que vamos a esperar, que vamos a contar todo antes de que empecemos ya con el jaleo. Raiko, bienvenido. Creo que por lo que hay encima de la mesa te van identificando desde qué vienes. Cuéntanos un poco de dónde vienes, qué haces aquí en La Gomera, cuéntanos. Bueno, yo soy de Hermigua y en mi dedicación pues soy molinero. Llegué pues a mi oficio en el 2007, acompañando a mi hermano a ese proyecto que tenía, que lo inició en el 2000, bueno, empezó a iniciar en el 2006. ¿Tú trabajas otra cosa antes? Yo soy electricista de profesión. ¿Electricista de profesión? Estudio, sí. O sea, de electricista pasaste al mononegocio. Sí, porque fue cuando la crisis que hubo de la construcción en el año 2006, que duró hasta el 2009, por ahí. Está bien especificar crisis porque tenemos crisis por todos lados. O sea, la que tenemos para elegir. Esa fue económica. Y bueno, ya llevaba unos años trabajando en lo que había estudiado y mi hermano tenía esa idea de poner en marcha un molino de gofio. Él era... en aquel entonces se dedicaba a ir mirando los contadores de la luz, cosa que hoy en día pues ya se es telemáticamente. Y bueno, él quería hacerse autónomo de alguna manera y entonces eligió este oficio con las dificultades que tuvo, porque fue complicado conseguir un local, la maquinaria la recuperó en la misma isla. Sí es verdad que tuvo que instalar pues, alguna otra nueva maquinaria para hacer más fácil la producción, como puede ser el tueste y demás. Y bueno, puesto en marcha, lo puso en el mayo del 2007, perdón. Después, en el mes de octubre, yo estaba trabajando en una empresa, ya se notaba que la cosa en el tema del trabajo iba la cosa mal, la economía, sobre todo la construcción. Y bueno, yo decidí de irme de esa empresa y él me dijo, dice, pues te vienes conmigo, porque nosotros habíamos tenido negocio, en los veranos nos dedicábamos a montar los chiringuitos de verano de la fiesta. O sea que La Gomera tiene fiestas, sobre todo el mes de agosto. Nos gusta la fiesta, sí, nos gusta, así que sí. Y bueno, y me echas una mano aquí y bueno, vamos viendo. Y me ayudas a los inicios, que tú sabes que los inicios son complicados. Pues yo me dedicaba un poco al mundo de dar con los clientes, o sea, ir a Tenerife, La Gomera, hacer el reparto, y los momentos que quedaban, pues estar en el molino, que fue la única experiencia que tenía porque aprendí con él, o sea, yo no tenía experiencia. Después sí descubrimos, con los años descubrimos de que mis dos abuelas fueron molineras, pero no molinos de estas envergaduras fueron molinos de tantos que hubieron en Hermigua, que eran molinos de agua. O sea, se tenían en una especie de cuarto apero donde corría el agua por afuera, que se utilizaba para el riego, y eran piedras de pequeñas dimensiones donde... Casi para producción propia o vecinos, ¿no? Exacto, sí. Sí, no, se llegó a comercializar porque, bueno, el gofio siempre es alimento canario por excelencia. Siempre. Siempre ha estado presente en la dieta de todos los canarios y, bueno, anteriormente se consumía más. O sea, maravilla. Yo creo que las tres o cuatro veces al día era la dieta que había. Una pena que se haya perdido eso, pero bueno. Sí, bueno, ya estamos aquí para recuperar. Ya estamos aquí. Bien, vamos a recuperar, que es un superalimento. Y... me vine de Tenerife, empezamos a comercializar, a producir, pues
A veces hoy te lo recuerdas y te sonríes porque fabricábamos 150, 200 kilos al día y era como, hoy en día fabricamos 1200, ¿sabes? Por ejemplo. Pero desgraciadamente al año siguiente, en el 2008, en octubre, el 30 de octubre, falleció mi hermano. Bueno, pues de una manera, pues ya se podrán imaginar, un poco uno cabizbajo, superando el duelo, pues decidimos entre mi familia, porque éramos 10 en casa, o sea, mi hermano, y, sí, y yo y 6 hermanos más, éramos 8. Él no tenía hijos, entonces la herencia, por así decirlo, del molino, pues decidimos así entre todos pues que yo siguiera adelante, dado que yo estaba ya involucrado en el tema y sabía más o menos cómo funcionaba. No tenía experiencia, solamente ese año o menos de un año que llevaba con él, pero ganas no me faltaban, y más porque no podía dejar morir también el sueño de Juan. Entonces... Un regalo que te hizo. Duro y complicado y... No, es jodido. Es jodido. Bueno, si quieres retomamos ahora un momento contigo. No. Bueno, yo de igual manera que recupero ahora, recuperé en aquel momento, ¿sabes? Porque también estaba muy arropado en la familia, la gente. Gracias también a... Siempre me pasa, aunque va a ser 20 años y siempre me pasa, pero yo creo que es una circunstancia. No, y que es duro y bonito decir, oye, pues algo que compartiste, que iniciar con un hermano un negocio son muchísimas horas con él, aprendiendo un negocio propio, y momento muy duro remontar sueños conjuntos y esfuerzos. Muy, muy complicado. Ya es complicado emprender. Tuvo mucho sacrificio porque tuvo muchas dificultades. Porque primero hizo un estudio de mercado, plan de viabilidad, y cuando ya, claro, tuvo varios obstáculos, como puede ser pues, el suministro eléctrico, cuando ya tú crees que tienes todo. Después, claro, la normativa de envasado. O sea, son cosas que pecas de ignorante porque no... Que nadie te cuenta al principio, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, sucedió eso y bueno, decidimos pues de esa manera seguir adelante para no dejar el legado atrás. Y gracias a un compañero que estuvo con nosotros, que es parte de Gofio Gomero, que se llama Juan Carlos, pues él me ayudó mucho en la elaboración porque él ya estaba con nosotros. Y seguimos adelante y bueno, seguimos manteniendo la esencia del producto, porque el gofio pueden haber muchas variedades, pero siempre manteniendo la esencia. Siempre hay que mantener pues, unos parámetros en la producción y unas cualidades en la elaboración y unos requisitos de la materia prima para elaborarlo, para tener un producto de calidad. Pues seguimos con la receta que mi hermano nos había dejado, modificando algunas cosas, sobre todo para agregar más cereales, hacerlo más, de alguna manera, hacerlo más llamativo o más... Sí, también por modas, claro, ¿no? También, o sea, oye, todo, pues se lleva más cereal, digo, pues... todo ha ido avanzando, entonces el gofio también tiene que avanzar. O sea, en algunos inicios, en principio el gofio era de trigo, de millo, de cebada. Incluso nosotros a día de hoy tenemos uno que es 8 cereales y 2 legumbres. Y se puede hacer de mucho más. Entonces, claro, tú tienes que ir adaptándola como cualquier otra producción, la producción, o sea, la elaboración al nuevo consumo. Total, si tú ves que mañana se demanda el gofio con cacao o el gofio con café... Ya te veo el gofio con proteínas. Que ahora están las proteínas hasta... vamos, eso es lo que y lo batido de todo, ¿no? Actualmente, sí. Hay que decir el gofio, yo creo que es mejor que las proteínas. Se dejen de proteínas y de cosas que se pongan a comer gofio. Pues si quieres luego continúo contigo la parte de innovación de cómo fue evolucionando todo. Sí, sin problema. Porque, María, cuéntame cómo montas un coliving. ¿Qué año fue? En el 2021. 2021. Pandemia. Pospandemia, vamos, calentita. Sí. Y dices, monto un coliving, quizá en algún sitio que no se vea ni lo que era un coliving, porque nos gusta una palabra en inglés guay. ¿Cómo inicias eso? ¿Cómo te dio por ahí? ¿Y cómo lo inicias? ¿Y dónde? Pues todo empezó porque mi madre, aquí presente, quería que saliera de Canarias para tener más oportunidades. Entonces me manda a Suiza a estudiar... Ni Madrid ni Valencia, a Suiza. O sea, dice, ya vete aquí. No, vaya, muy bien, muy bien. Me manda a Suiza, a una universidad muy reconocida que se llama Le Roche, a estudiar dirección hotelera y finanzas para que si el día de mañana quisiera volver, pues que fuera una carrera que pudiera volver.
Entonces, estando ahí, pues me doy cuenta que me encanta viajar y ella nunca me había dejado irme a Asia. Entonces, nada, me voy para Asia y empiezo a trabajar en el sector turístico en países como China, en Tailandia y Con la excusa del máster. No, me voy a Asia, pero porque es de hoteles, o sea, es de lo mío, no te preocupes. a estudiar y a Vale, trabajar. muy lista, tú muy bien. Muy bien. Porque mi universidad tenía 6 meses de estudio y 6 meses de práctica. Entonces, bueno, pues era todo bastante vendible para mi madre para que viera que seguía estudiando. Hay que tener contenta a la mamá siempre, siempre. Sí. Entonces después volví a Europa, estuve trabajando también en hoteles Four Seasons en Italia y de ahí me volví a España. Entonces en ese momento teletrabajaba para una empresa americana que se llama Expedia, muy conocida. Ujú. Y la pandemia vino y entonces nada, yo estaba en ese momento viviendo en Málaga y me vine a Canarias porque dijo, esto va para largo y me puse como base la casa donde abrí el primer coliving en el Valle San Lorenzo, de donde soy, donde viví con toda mi familia durante muchos años, que le quería comentar que era el antiguo un molino de gofio de Arona. Mi casa tenía el antiguo molino de gofio que cuando... Ahí hacemos una sede, ¿eh? Hay que hacer unas cosas ahí entre los dos, ¿eh? Ahí hay que montar una mini Yo sede. creo que Después le el enseño. próximo Estamos festival unidos del Gofio lo podemos hacer allí. El próximo festival ya tenemos ahí, ya tenemos evento. Como nos gusta una fiesta, ya tenemos ahí. Entonces, al final, bueno, el molino ya no está en la casa, lo cedimos al Ayuntamiento de Arona. Pero bueno, yo estaba ahí trabajando en la casa, teletrabajando para esta empresa americana y yo quería hacer algo más y quedarme en Canarias porque con mi contrato en Estados Unidos y todo, bueno, pues tenía que tener mi sede en Málaga. Entonces yo no quería volver, decía, estoy en Canarias, a ver qué podemos De Málaga hacer. ni Málaga. Sí, a ver qué podemos hacer. Entonces, bueno, a mi padre se le ocurrió, porque mi padre es arquitecto, y viendo diferentes estructuras arquitectónicas, encontró el co-living y el coworking. Y entonces me lo comentó, yo no tenía ni idea lo que era el co-living. Y entonces yo buscando en internet encontré otros co-livings que me encantaron, me fascinaron, y en 24 horas decidí que dejaba el trabajo. 24 horas, tal cual. Tal cual. Mi madre te puede decir... Sí, llorando. panicando de, ay, mi niña, ay, Claro, madre porque era mía. el COVID, no había nada. Mi madre tenía las tiendas cerradas, mi madre también es empresaria, mi padre también, entonces estaba todo cerrado y me decían que, claro, como iba a dejar un trabajo que tenía tan bueno para emprender, que era una cosa tan complicada. Cobras en dólares, hija, que cobras en dólares, tal. Entonces, nada, al final yo lo tenía claro, lo vi y dije, mamá, tú siempre habías querido hacer aquí un Airbnb de esta casa, pues vamos a hacer un co-living, que no teníamos ni idea de lo que era. Entonces nos fuimos mi madre y yo en el Día de la Madre a pasar una semana a un co-living al norte de Tenerife. Tampoco es mala investigación, ¿eh? De, vámonos allí a disfrutar. Muy bien, 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 me gusta, me gusta. Y así es como empezamos ahí en la casa de la familia. Y pillaste ideas del otro colibrí y dices, esto me lo llevo, esto. Y ibas apuntando Sí. ahí, ¿no? Me encantó. Dijimos, "Ño, mira tanta gente que viene a teletrabajar, que disfruta de la isla y además aporta. Porque al final nosotros lo que creamos es una comunidad de nómadas digitales que vienen para integrarse en la comunidad. Entonces hacemos muchísimas, por ejemplo, limpiezas de playa, apuntamos aquí, por ejemplo, a la gente a clases de silbo, clases de español, les llevamos a diferentes actividades para que se integren en la comunidad local y que no sea un turista más que viene y a lo mejor solo... chupa de la Y isla. la próxima actividad con Raiko, algo hacer en el Molino Gofio, que hace una Claro. actividad ahí Sí. total. Y ahora, ya que hemos contado, ya estás aterrizado, ya sabemos cómo habéis empezado, más o menos loco, dejando cosas. En los inicios son complicados, ya habéis contado cositas, pero claro, empezamos, si queréis, por Maribel, ya ahora vamos viendo de... Claro, representas a una asociación, pero también tú has sido emprendedores en los inicios. ¿Qué ha sido lo más difícil que te costó a ti y lo que te has encontrado en todas las personas pues, que se acercan a ti a asesorarte, que son muchísimas? ¿Qué es lo que se suele repetir siempre en esto es que no me lo habían contado? Nosotros, desde AIDER, lo que más vamos viendo es que muchos de los emprendedores que llegan que hay veces que a lo que llegan a AIDER es para solicitar subvenciones, pero nos damos cuenta algo que
puede resultar contraintuitivo, que cuando a ti te inyectan dinero, pero tú no tienes esa mentalidad emprendedora, lejos de hacer un bien, a veces haces un mal. Y la mayoría de ellos, los problemas que se están encontrando son muchos problemas que, lo que decía Raiko, algo tan simple como las certificaciones, las denominaciones de origen, las licencias de apertura, los trámites burocráticos. En ese sentido, muchos tienen la idea, pero como vivimos en un momento de mercado en el que lo importante no es el producto o servicio, sino la parte de gestión para que el negocio se pueda convertir en algo rentable, lo que más vemos en AIDER es que nos llegan con ideas buenas que podrían afianzar mano de obra al territorio y generar sinergias potentes, pero se desconoce esa parte de gestión empresarial. Ahí es donde vemos que necesitan a veces más ayuda, no en falta de ideas buenas o en productos o servicios buenos, porque en Canarias hay mucho talento, pero el sistema del emprendimiento se ha complejizado tanto que hay veces lo que se sienten solo es en ese nivel. ¿Estáis de acuerdo, Raiko? O sea, que es complicado, sobre todo, ¿qué fue lo más complicado para vosotros cuando empezasteis? La parte, lo que decía ella, la parte técnica, por así decirlo, cosas que desconoce y tú crees que el día 1 de septiembre va a ser la apertura y según sigues moviendo los papeles y que según sigues esperando para que te conteste toda la burocracia, pues te das cuenta de que todo se va retrasando. Entonces, claro, tienes unas ganas inmensas de poner en marcha porque ya tienes, por decir así, la maquinaria preparada, pero no puedes porque te falta documentación para hacerlo todo legal. ¿Se os retrasó? A lo mejor por una licencia de apertura, cosas de estas. Una licencia de apertura, bueno, no recuerdo en aquel entonces porque yo no estaba, pero sí se retrasó porque mi hermano me llamaba desesperado, porque claro, cuando tú tienes una inversión hecha y no ves rentabilidad porque legalmente no puedes iniciar la actividad, pues eso te crea también una ansiedad que mucha gente tampoco lo rebasa. Sí, a veces pasa. A ti, María, también, o sea, el punto de licencias, aperturas, cosas de que pensabas que lo estaba haciendo bien, pero dices, ay, mi madre, que no, que esto no lo estamos haciendo así. Sí, yo es que tuve bastante suerte porque al final, al tener ambos padres emprendedores, pues mi padre también me ayudó mucho con el tema de las Se licencias. sabía ya todos los dolores, ¿no? Todos los dolores de cabeza. Entonces, nada más empezar a idear Cactus, lo primero que hicimos fue temas de licencias y todo fue lo primero mientras estamos haciendo la obra. Entonces, cuando terminamos la obra ya teníamos todo casado. Pero, por ejemplo, aquí, lo que más me ha costado al final aquí, todo requiere más trabajo porque al final para encontrar colaboradores, para encontrar material, para encontrar personas con las que trabajar, al final es todo más complicado y más caro que a lo mejor si lo hicieras en una ciudad. Porque traer cosas aquí que a lo mejor, por ejemplo, yo necesito para mi tipo de cliente, me cuesta una barbaridad y no encuentro a nadie Cosas como qué. Dime. Cosas como qué. Un boot call, por ejemplo. Tradúcenoslo al castellano a ver de qué da. Dice, como que boot call tú. Un boot call es una cabina, ¿vale? como una cabina telefónica que está insonorizada para que puedan tener llamadas privadas, porque mucha gente, en plan, son un psicólogo de no sé qué. Entonces, Sí, claro, no puede estar otro ahí de risas. No puede estar escuchando sus problemas. Sí, sí. Entonces, me cuesta un montón. Ahora mismo llevo 4 meses negociando con varias empresas en Península y no hay manera de que te lo traigan. de que me lo traigan. Y si quiero que me lo traigan, en Península te costaría 4.000 euros, pues para traerlo aquí me cuesta 10.000. Muy rico, muy rico. Raiko asiente de... Entonces, Sí. claro, encontrar cosas es complicado, tanto en Tenerife como en La Gomera. Ese es el gran problema que tenemos a la hora de exportar. Nosotros exportamos en pocas cantidades hacia Península y Europa y aduanas llega, en envío a Málaga, llega el liquidador de aduana o el funcionario de aduana y le incrementa 12, 15 euros. ¿A una bolsa? Sí, no, a un pedido, a una un pedido. caja que puede tener pues 8 o 10 kilos de gofio. 12 calmas. Sí, pero que te sube Claro, el precio. el cliente, tú le has dado un precio al cliente y el cliente no cuenta con ese suplemento. Entonces, claro, quien realmente conoce el producto y sabe que lo va a tener dificultades de conseguirlo en la península, pues lo paga. Pero hay muchos que no lo vuelven a hacer porque sabe que puede tener un suplemento de 12, 15 euros al precio ya que tú le das final. Sí, yo me he encontrado gofio en Madrid y en otros sitios. Sí, sí lo hay. A precios desorbitados, dices tú. Sí, O sea, sí, que el sí. kilo está a 6, 7, 8 o 9 euros. El problema que... yo creo que no solamente el gofio, sino... Bueno, el gofio porque tiene peso, ¿no? Es pesado. Pero todos los productos agroalimentarios de las islas, a no ser que tenga su propio canal de comercialización y esté todo atado, se incrementan mucho los precios.
Total, es total. una barbaridad. Bueno, está claro que calidad tienen porque Sí, sí. se pagan. Y sobre todo los vinos que están todos vendidos, no solamente en Europa, sino incluso más allá. Pero es uno, lo que decía ella, es un inconveniente y te da mucha rabia el tú mirar una máquina que te puede para envasar o una máquina que te puede servir para descascarillar el grano o cualquier otra cosa y decir, bueno, sí, me cuesta 16.000 euros, pero puesto en la gomera me cuesta 22. Esos 6.000 euros es una injusticia porque al final somos territorio. Somos territorio, somos todos españoles, por así decirlo. No vamos a entrar ahora, pero son cosas que también a veces te echan para atrás. Porque dice, bueno, son 22.000 euros. También estás en la duda de que si esa maquinaria te... Porque es una prueba que tú vas haciendo. Es como si fuese un experimento. Entonces, claro... Pero el experimento caro. El incremento. Ahí es donde viene la parte de AIDER, que cuando tú les pones a ellos esa dificultad que tú tienes y esa necesidad que tienes a la vez, pues ellos te dicen, porque son personas ya experimentadas, como es el caso, o con más visión, y ellos te dicen, pues eso, adelante, porque eso puede salir. Entonces tú haces el experimento, como es el caso, y funciona, que puedo hablar de varias cosas que hemos porque tuvimos para mí fue la más primordial cuando fue la instalación del segundo molino, que fue por medio de AIDER, que recuerdo al ver la hora, que hace tiempo que no la veía, lo recordé. Cuando yo la llamé, yo estaba un poco indeciso. Tú tenías un problema. Exacto. ¿Por qué queréis crecer? ¿No? Exacto. Queréis crecer de producción. Tenía el problema de que se demandaba más de lo que se producía. Entonces eso es... Y no daba, quieres dormir, ¿no? Querías dormir por las noches y... Sobre tal, todo sí. porque cuando despertabas por la mañana veías tú los correos y los WhatsApp y decías tú, ¿y cómo salgo yo de esta? ¿Sabes cómo salgo de esta? Porque a mí me educaron de que hay que cumplir, ¿sabes? Y dices, no me da la vida. Entonces, claro, tengo unos clientes y a nivel que fuimos creciendo, pues ellos, claro, fue más grande la demanda. Ahí estuvo el papel de AIDER, ¿sabes? Es decir, tiene una necesidad y vamos a intentar de que él... Y claro, a día de hoy tengo 3 puestos de trabajo, en aquel entonces tenía 1. Gracias a AIDER también para poder hacer esas inversiones y como decía antes, ya no solamente en lo económico, sino también un poco también te sirve de mentor, ¿sabes? De decir, bueno, eso va a funcionar, porque claro, tú te ocupas de producir gofio. Si te ocupas de producir gofio, 8, 10 horas o 13 como trabajamos, no estoy las 13 horas en el local, también tienes que delegar un poco o alguien que te ayude con alguna herramienta porque quizás tú no tengas para pagarte esa herramienta. Claro, pero AIDER, ¿cómo te ayuda? O sea, trasladas un problema de, oye, Bueno, tú planteas, Maribel debe... más o menos claro, tú planteas y ellos te piden pues unos requisitos con lo que se pide a todo el mundo, que tienes que llevar pues 3 presupuestos de esa máquina que quieres comprar, tienes que llevar un plan de viabilidad, hacer ¿cómo se llama? Un dossier donde... Sí, un estudio, tal. Exacto. Y bueno, ya la directiva decide si es viable o no viable, que es lo que acaba de comentar. En mi caso, pues sí he tenido la suerte de cada vez que he presentado... ¿Ellos te ayudaron o te financiaron esa máquina? No, No. A través de subvenciones europeas y fondos europeos y pues no sé si de la inversión era un 60%, es bastante. Sí, a ver, es maravilloso porque a veces aprender el idioma Porque tú vas al legal de banco subvenciones, y ¿cómo se llama? microcréditos o cosas de estas. Sí, y bueno, al final, pues si sacas 30, acabas pagando 42. Sí, como la hipoteca, tal cual. O sea, eso es así. Ha hecho falta también acudir a bancos y es una cosa conjunta, pero no solamente lo económico, como lo decía antes, que también, que es lo más importante, pero también el asesoramiento. Y ellos mismos te van un poco explicando cómo es el proceso y tú dices, bueno, pues sí, yo lo veo. Entonces ya eso te va generando más tranquilidad y volver otra vez a invertir. Total. Y Antonella, bienvenida. Ahora nos dirás de dónde vienes. Claro, lo decía María en un principio de que mucha gente va lo primero pidiendo subvenciones. De yo tengo una idea y cómo me pagan esto, ¿no? ¿Es algo que estáis viendo, descubriendo en los múltiples proyectos que veis, que gestionáis, o sea, que veis el emprendimiento? Ahora mismo está muy apalancado en si hay subvención sí, si hay subvención no. Bueno, realmente el tema de las subvenciones yo creo que es
una herramienta y es un recurso muy potente, ¿no? que los gobiernos, y en este caso el Gobierno de Canarias, pone a disposición de las personas emprendedoras. Estábamos escuchando a Raiko, creo que muy probablemente la subvención que estaba mencionando pues pudiera ser la de incentivos regionales, que creo que se llama ahora, o alguna No, de... las que se gestionan por parte de AIDER, de los fondos FEDER. Fondos FEDER directamente, vale. Pues también están las de inversión del Gobierno de Canarias, o sea que hay recursos en cierta medida para que las personas emprendedoras, en función de la etapa en la que se encuentren, pues puedan tener esas ayudas. Desconozco si es que siempre, como es, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? ¿No? La subvención al emprendedor, ¿qué va antes, no? Claro, ¿no? Ayer, por ejemplo, tenemos la suerte de estar recorriendo todas las islas y una de las personas emprendedoras decía: yo emprendí y yo no iba con la idea de ir primero a por la subvención. Yo iba con la idea de que tenía que tener mis recursos para poder comenzar, y ya después, si venía esa ayuda, pues oye, bienvenida sea, porque tú no sabes en el momento en el que te encuentras pues lo que puedes necesitar, ¿no? Entonces creo que es una cuestión también de que las personas emprendedoras, también lo comentaba Raiko, lo comentaba María, lo comentaban estos días las personas que hemos ido escuchando, emprender necesitas tener conocimientos, herramientas, y si no las tienes, acudir, preguntar, consultar. Y yo creo que eso es lo bonito de tener y de escuchar a las personas, ¿no? De que detrás de una entidad, de un nombre, de una cámara de comercio, de una asociación como AIDER, o de cualquier otro organismo público o privado que te ayude en la tramitación de las subvenciones, hay una persona que te dice y que te orienta, no solo en cuanto a trámites, a la solicitud de prestaciones, sino que también te orienta en que tú puedas ver lo viable, y que sepas oye, que no siempre va a haber una ayuda, no siempre va a haber una subvención, y tú tienes que ser capaz de poder sacar ese negocio adelante. Y esto, pues, me parece que es lo más bonito. Entonces, no te puedo responder, es verdad que... Estás respondiendo fantásticamente. No te puedo responder en el sentido de si las personas vienen preguntando por la subvención porque existen, o porque a lo mejor la necesitan para emprender. Sí que los hay emprendimiento por necesidad. No quiero pensar que sean la mayoría. Probablemente hay un porcentaje considerable, pero no es la mayoría probablemente. Entonces, o sí, pero que no te puedo decir que es el huevo o la gallina, porque están ahí. A veces, de lo que hemos hablado en otras islas, que a veces lo que decíamos huevo o gallina, el querer iniciar con una subvención a veces como que da un mal comienzo, o pueden decir, oye, pues si sin ese dinero no funcionas, que a veces como que tienes que tener ya el camino hecho, o como decía en tu caso, tengo un problema de necesidad, pero yo ya estoy facturando, Pero la gran mayoría de las subvenciones, o creo que todas, tú tienes que hacer la inversión y después recibir la... que es algo que a lo mejor no saben, ¿no? O sea, que primero tienes que pagar y lo recibirás en un tiempo. Sacar un crédito y al final pues amortizarlo con ese dinero. Pero hay que adelantarlo. Cuando los inicios, pues claro, ahí te lo planteas, pero cuando ya estás caminando, pues ya, evidentemente, o sea, cuando ya llevas un tiempo, pues ya tú sabes que eso va a salir. O sea. Recomendación vuestra, por lo que habéis visto, abordarlas vosotros directamente, vosotras, o ir con un experto o un tercero a que os ayude a conseguirla, porque hay asociaciones fantásticas que te ayudan a conseguirla, algunas se llevan algún porcentaje, pero no sé si te ahorran mucho dolor de cabeza o te facilitan el poder conseguirla. Yo la experiencia que tengo es que los problemas de dinero nunca se solucionan con dinero. ¡Oh, maravilla! Porque realmente, si el producto de Raiko no fuera tan excelente como es, si él no tuviera esa mentalidad de entrega, de servicio, de visión, de querer conseguir, de seguir avanzando con un proyecto, hubiera dado igual la subvención que se le dé. La subvención lo que puntualmente ayuda a un posible crecimiento, una maquinaria que no tiene, pero realmente los problemas de dinero nunca se solucionan con dinero. Este año, por ejemplo, uno de los programas que hemos hecho desde AIDER ha sido el de Emprende Rural, en el que hemos asesorado a más de 100 empresas de aquí del territorio.
Lo primero que le hacíamos era un plan financiero, porque muchas llegaban con un producto o un servicio bonito que tenían, pero nadie les había hecho número. Y como decía también Raiko, no es lo mismo una empresa de aquí que una empresa en Península. Gastos de transporte, la logística, determinados materiales que no van a tener, hasta desde tener un ref distinto, muchas cosas que inciden. Y cuando les hacíamos ese plan financiero, empezaban ellos a tomar conciencia. Ah, entonces lo importante no es solo el producto, sino que es toda esa idea que tenga de negocio. Esa parte de ampliar la visión, en que actualmente estamos en un momento en el que lo que funciona no es el encaje producto, sino el encaje cliente o mercado solución, es básico. Porque si el producto de Raiko no gustara a las personas que lo consumen, daría igual las subvenciones, la maquinaria, porque cada vez más el foco tiene que estar en el problema, sueño o deseo que tú solucionas con tu producto o servicio. Si tu producto no soluciona algo concreto, va a dar igual lo bonita que sea la idea. Por eso, la subvención a veces se vuelve un mecanismo que al gestionarla a determinados organismos nos permite también asesorar a esos emprendedores para que tengan un conocimiento de cómo funciona el mundo empresarial. Y El mundo real. Sí, ayuda, pero después, ¿qué es una subvención comparada con lo que son esas 12 horas que él nos decía ahí, pico y pala, trabajando? Pero sí son una gran ayuda, porque Total. no es el territorio que lo tenga más fácil para emprender. Total. Y hablando de ese mundo real, tenemos una idea en la cabeza siempre, como decía Maribel, o antes del huevo y la gallina, y que cuando nos plantamos el mundo real, quizá no sea como lo estamos planteando. ¿Cómo empezasteis a conseguir clientes? Porque una cosa es montar el molino, montar el coliving, montar todo, te queda precioso, fantástico, maravilloso, con todo fantástico, y dice, luego ya, ahora hay que salir a vender. ¿Cómo son esas primeras experiencias de tengo un producto buenísimo, tengo un espacio espectacular, pero nadie me conoce? ¿Cómo? Y encima nadie me conoce, a lo mejor en un punto perdido de la isla. ¿Cómo empezasteis a conseguir clientes? En mi caso tengo un producto, sé lo que me elaboro, pero tengo que perfeccionarlo y tengo que hacer que la gente le guste. Claro, yo llevaba un año o sea, yo empecé con mi hermano bajo las recetas de él, pero también me tuve que currar eso. O sea, como no teníamos experiencia, entonces las combinaciones más o menos de los cereales lo teníamos claro. Pero claro, está el punto de textura, está el punto de sal y el punto de tueste. Entonces, claro, cuando tú tienes un cliente más cercano, tienes otro, y entonces te vas moviendo por las islas. Es algo curioso porque cada isla tiene su consumo. O sea, en Gran Canaria, por ejemplo, el cofio que más se vende es de millo. En cambio, en Fuerteventura y Lanzarote, de trigo o de mezcla. Entonces, todas esas cosas hacen de que tú perfecciones. ¿Sabes? Que tú vayas perfeccionando el punto de sal, el punto de tueste y el punto de textura. El gofio, el gofio originario no es fino, es un gofio grueso, o sea, pero nosotros, o sea, no es el papel nuestro, sino de todos los molineros, es intentar de refinarlo para que sea más apetecible. Ahí fue cuando, bueno, fuimos aprendiendo la elaboración y cómo perfeccionar el producto para intentar de venderlo. Y bueno, captar al cliente fue eso, intentar escuchar para saber lo que realmente se demandaba, porque no teníamos experiencia ninguna. Entonces ahí fue lo que nos dimos de cuenta de que, bueno, y luego la combinación de los cereales, incluso introduciendo legumbres para que sea el producto más gustoso y tuviese más atractivo. ¿Y eso son años de perfeccionamiento? Bueno, en la introducción de leguminosas, por ejemplo, fue un verano que hubo porque el gofio cuando más se produce es en invierno, porque el frío apetece. Hubo un parón y entonces, claro, es el momento de ponerte a hacer pruebas y demás, y introducimos los legumbres y, bueno, introducimos garbanzos y lentejas con más cereales y vi que estaba muy bueno, muy sabroso desde mi paladar, porque también tienes que tener un buen paladar para elaborar un producto como puede ser un restaurante o un gofio. También la herramienta que tenemos, hoy tenemos una herramienta que es las redes sociales. Entonces, en como lo explique, puede captar el consumidor esa curiosidad y probar, y si le gusta, pues... ¿Las redes sociales os han funcionado a vosotros? Sí, yo creo que a todos Gofio? los productores agroalimentarios le ha funcionado, porque tú, por ejemplo, este podcast, quien lo vea puede resultar interesante el producto y probarlo. Entonces, si de cada 10 consigo 4 clientes, voy contento, ¿no?
Total. Porque gofio hay muchas marcas y todas son buenas. Siempre Seguro. hay un paladar, siempre ha Seguro. estado marcas en el mercado de bebida, de refresco, por ejemplo, y han habido, pues, hay muchas, ¿no? Pero me inquieta el qué subíais a redes sociales para decir. En o sea, aquel ¿qué entonces, en el hacíais? inicio, pues mira que yo siempre he sido un poco cortado para esas cosas y soy de los que analizo todo antes de publicarlo porque hay comentarios, ahí no vamos a entrar siempre. Tienes que tener el lado bueno y el lado malo. El lado malo alguno siempre estará ahí pero bueno, siempre, como dice la palabra, se mide según de quien venga. Pero sí, yo no recuerdo cuál fue la primera publicación. Algo, ¿O qué siempre hacíais? lo vinculado con el entorno. Pero salís vosotros haciendo. A veces no me gusta mucho salir, pero el producto sí. Pero cómo se elabora y cómo se consume, porque hay mucha gente que no El lo sabe. molino sacan muchas Sí, veces la exacto. elaboración. O sea, si secáis cómo hacéis el gofio Exacto, de verdad. cómo se hace y cómo se llega, porque es un producto versátil. Es un producto que pega con todo, con dulce, con salado. O sea, que enseñáis recetas de cómo Exacto. mezclar todo esto. Esa es la idea para que el cliente también aprenda a consumirlo. O sea, mucha Maravilla. gente, sobre todo de Península, no saben ni qué realmente es el gofio. De hecho, mucha gente te dice, pero eso cuando tú le explicas el proceso, cuando he ido de Yo lo viaje... descubrí cuando vine aquí hace 10 años, o sea, me gofio hemos no- coincidido con mucha gente de Barcelona y tú le explicas, porque claro, la maquinaria... La maquinaria que tenemos nosotros de Tueste es de Barcelona. Y cuando tú le explicas a ese comercial que es el gofio, dice, pero eso es comida para animales, dices tú. Y tú, bueno, venga, vamos a sentarnos, no te voy a decir nada. No sé, tú te caes, pero el saber cómo elaborarlo, cómo sacarle, porque hay gente que no le gusta. A mí me gusta con leche caliente y hay mucha gente, tengo un vecino que le dice que se lo come con leche fría. Y para poder sacar el sabor del gofio tiene que ser con leche caliente porque lo vuelve como a escaldar, como lo vuelve como a cocer. A mi hija va en el biberón. Sí, Se lo manda al biberón. al ¿con gofio, leche o sea, fría o caliente? Caliente, ya. Con la leche caliente es como a mí me gusta, pero ahí, como te comentaba antes, es un producto versátil y se puede comer de mil... es que Además- cada día me sorprende. Ya le he enseñado hay que comerlo con gofio para ser más fuerte. Sí, sí, Dice, sí. dame gofio para ser más fuerte. Esa es la idea, más ¿no? grande. Ya, yo Esa es la te voy a idea decir. bueno, la idea principal, y bueno, y eso también agradezco, que eso es un proyecto que tiene el gobierno de Canarias de hace unos años. Bueno, empezó desde el 2015, pero ahora se está llevando por los colegios y la guardería, poner en valor en los niños lo que es realmente el gofio. Hubo una iniciativa del Gobierno de Canarias para empezar a. Sí, moverlo sí. por ahí. Bueno, Guay. ya se inició en el 2015 con los concursos para poner de manifiesto la calidad de los productos y ahora también lleva unos años en dar a conocer y en los ecocomedores y charlas en los colegios y las guarderías para que realmente bueno, es un alimento con altos valores nutricionales y creo que en la primera etapa, siempre, pero en la primera etapa del crecimiento de los niños tiene que estar, bueno, yo me crié con gofio, ¿no? Cuerpito que Estamos dé. estamos fuertísimos y hermosísimos. Pero siempre tiene que estar en esa etapa hasta que ellos ya descubran otras cosas y Guay, pero el guay, gofio guay. como Sí, sí. Hay que meterlo desde el principio. primordial. Eso siempre bien. María, además tú tienes un hándicap importante que tú, por muy bien que hagas las redes sociales aquí, no son tus clientes. Entonces, claro, ¿cómo montando un coliving aquí en La Gomera empiezas a captar gente de todo el mundo de que se vengan aquí a trabajar? ¿Cómo haces eso? Pues, a ver, también tenía la ayuda de que ya tenía los coliving en Tenerife montados. Entonces, ¿Con cuál empezaste tú? O sea, con el Valle, con el Valle Valle. San Lorenzo, con la casa de mi familia. Te tengo que explicar un poco cómo empecé ahí en el Valle Explica. para entender aquí lo de La Gomera. Pues yo hice la casa, hice la reforma y claro, pues no Cuando tenía dices lo hice, me puse yo a poner ladrillos y eso. participé bastante Ah, vale. en la obra. O sea, estábamos hasta mi madre. Mi madre pintaba. Como y tiene que un ser. chico que hacía el tema de las obras y yo pues hacía Un lo que peón decía más. él. Muy bien. Un peón más. Bueno, pues cuando terminamos la casa, no tenía todavía ni página web, tenía un Instagram que subía cuando me daba tiempo entre pintar una pared y poner una puerta, pues ponía alguna historia. Pero lo que me di cuenta que Coliving es mucho sobre comunidad. Entonces empecé a hacer lazos con otras comunidades de coliving en el norte y estaba un coliving que se llama Nine Coliving con la que me tuve una relación muy estrecha. Entonces ella me empezó a presentar a otros coliving y hicimos una comunidad bastante grande de fundadores de coliving. Y entonces ella, que era el primer coliving de Europa, estaba a tope, entonces nos mandaba a los clientes a los otros colivings que éramos nuevos. Entonces, claro, porque esto al final es mucho de comunidad. O sea, un cliente que ha llegado a mí seguro que ha estado en otro coliving. No solo Seguro. en Canarias, pero sí. en otra zona de Europa. Entonces ahí me di cuenta que era muy importante el boca a boca y
y el estar conectado con otros espacios. Y entonces yo empecé sin página web, sin estar publicitada en ningún sitio y con 1 o 2 publicaciones en Instagram y en Facebook. O sea, yo básicamente empecé con clientes de otra comunidad que me los mandó. Pero esto es maravilloso lo que me estás contando, porque mucha gente se obsesiona con que tiene que tener una página web perfectísima, un Instagram impoluto con cosas tal no sé qué, y dices, no, yo me fui a hablar con la comunidad de colivings y decirle, oye, que estoy aquí. Sí. Yo hasta hice la página web yo, o sea, yo hice... No te vengas abajo, no te vengas abajo tampoco, pero estaría muy bien. Claro, estaba de aquella manera al principio. Pero claro, o sea, 100% recomendaciones de otros coliving del mundo, de Europa, que decían, oye, ¿no te interesa irte a La Gomera? De Tenerife Norte. ¿De Tenerife Norte? Tenían clientes que venían recomendados de este coliving de Tenerife Norte. Que ya no daba más abasto. Que no daba abasto, entonces me mandaba clientes. Y empezó así. Y ya así durante meses. ¿Y te empezaste a conectar con otros coliving de otra zona del mundo también? ¿O? Sí, entonces al principio éramos solo Tenerife. Nos movíamos en plan con la comunidad de Tenerife porque de repente al haber abierto bastantes, éramos 6 colivines en ese momento, en el 2021, pues se hizo muy conocido Tenerife para el nomadismo digital y los trabajadores remotos. Y entonces de ahí nos empezamos a conectar con colivines de Portugal, de Italia, de Francia, y empezamos a hacer una comunidad más grande. Entonces ahora muchos de mis clientes, por ejemplo, ahora tengo una clienta de Taiwán que me estaba hablando de un propietario de un coliving en Tailandia que me conocía. Y digo, claro, si yo le conocí en Bulgaria el año pasado en una conferencia de nómadas digitales. O sea, estamos súper conectados. Madre mía, pero sí, parece un chiste esto. De sí, uno de Bulgaria, otro de Taiwán, madre mía, tío. Es así. O sea, que es el reto de cómo conocerte y sí. menos redes sociales y menos web y más implicación con la comunidad. Sí, más implicación con la comunidad. Maravilloso, maravilloso. Y así... Y hay un punto que también hemos hablado en algún punto y lo hemos hablado en conversaciones fuera de cámara, que hemos hablado de que el talento es maravilloso en Canarias, pero muchas veces se nos va. Se nos va a otros sitios, tú te fuiste. También te digo que no conozco a un canario que no quiera volver. O sea, es algo que me ha pasado siempre, de todos quieren volver tarde o temprano a jubilarse o a trabajar, pero todos quieren volver. Pero ¿qué pasa con el talento y con la empleabilidad aquí en la isla? ¿Cómo está la cosa? Esto ha habido un silencio de a ver quién empieza, a ver quién juega aquí. ¿Cómo está la cosa? Yo creo que es complicado emprender, y más en Canarias porque tenemos el reto de que muchas veces cuando necesitas algo lo tienes que traer de Península y es muy complicado. A mí me pasó, nosotros justo fue en pandemia, había muchas tiendas cerradas, no podíamos comprar muebles y tuvimos que comprar en Península muebles y traerlos con un contenedor. Y tampoco porque no queríamos hacer un coliving que fuera todo diseñado con IKEA. O sea, no queremos ser un sitio más, un Airbnb más, queremos ser algo diferente. Entonces, al final, yo tenía el apoyo muy grande de mi familia, que ya era emprendedora, pero claro, yo me imagino a una persona que a lo mejor quiere emprender y que no tiene un ámbito de una familia emprendedora, tiene que ser muy duro y complicado porque no sabes por dónde empezar ni a quién preguntar. A mí me pasa mucho, mucha gente me contacta que quiere que yo le asesore, que le haga de mentor. Digo, yo me encantaría, digo, pero yo tengo un trabajo, yo no tengo tiempo para poder asesorarte en lo que tú quieres. Y no soy una asociación de Sí, tal, o sea... no sé por dónde empezar. Y mucha gente me pregunta eso. Y bueno, pues yo después intento conectar con otras personas para intentar por lo menos poner mi granito de arena para ayudar a esa persona. Pero sí que es verdad que los comienzos yo creo que son bastante complicados y más aquí, porque estamos un poco limitados y al final es un poco más caro todo. Más caro. Y de personal y de gente y de compañeros de viaje. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Claro, hay poco emprendimiento. Al haber poca cultura del emprendimiento, son pocas empresas las que se crean. Eso hace que mucho del talento joven, cuando termina de formarse, se va afuera. Y en nuestro caso, como también formo parte de la Junta Directiva de la Asociación Insular Empresarial, en casi todas las reuniones que tenemos la Asociación de Empresarios, tú ves, a todos los empresarios la mayor queja es que no hay forma muchas veces de encontrar personal, porque mucho del talento se ha ido. En nuestro caso, yo tengo una escuela de gestión empresarial y nosotros tenemos más de 3.000 y pico alumnos, pero cuando necesitamos a lo mejor o trafficker o media buyer, o te cuesta trabajo encontrarlo muchas veces aquí en el territorio, claro, porque aunque te das cuenta que el emprendedor tiene esa mentalidad, porque si analizas lo que ha dicho Raiko, es un modelo de negocio tal cual. Él ha dicho, análisis del buyer persona.
estudiar al cliente al que te dirige. Ha estado describiendo técnicamente con un lenguaje súper real lo que es el marketing fit. Y realmente ha hablado de aumento del funnel, de la visibilidad, captación de redes sociales. Ella que ha especificado esa parte de redes. Pero cuando quieres encontrar a profesionales que te hagan ese apoyo en las empresas, lo que dicen la mayoría de los socios de nuestra asociación es que el talento actualmente mucho se está yendo para afuera. Y si hacen su vida afuera, bendita que ella volviera, María, pero el problema muchas veces es que si terminan haciendo su vida afuera, cuando vuelven ya no es en la edad de emprendimiento o de edad laboral. La edad de disfrute. Sí, por eso es tan importante las iniciativas que muevan la parte de emprendimiento, porque si no se genera la cultura emprendedora, difícilmente tienen ellos un espejo en el que mirarse, en el que ver casos de emprendimiento de éxito, otras opciones empresariales que aunque sean rurales no tienen solo por qué estar vinculadas a ese sector primario. Por eso son tan necesarios también este tipo de podcast, para que se visualice la posibilidad de emprendimiento. Total, y además, Antonella, desde el ITC, que tocáis muchos palos, Instituto Tecnológico de Canarias, casi es una labor fundamental el hacer más tecnológica la isla y menos dependiente casi de lo de siempre, quizá una mano de obra dura, porque ahora somos menos para trabajar lo mismo, y vuestra labor de tanto de visibilizar como de encontrar talento, expertos, startups, o sea, tocáis muchos palos desde el ITC para mejorar el emprendimiento y la vida en Canarias. Sí, bueno, últimamente creo que está todo girando mucho en torno a lo de las conexiones, ¿no? Sí. Y en torno a personas. Y bueno, desde el Departamento de Innovación a lo largo de los últimos años hemos ido, trabajamos pues... A mí me resulta interesante que muchas de las cosas que han dicho le dan razón de ser a las cosas que hacemos, porque al final, ¿no? Hablaban de productos y no tanto de subvenciones, y al final es innovación en un sentido general. Y muchas veces la innovación también pasa por crear estos puntos de conexión. Entonces, bueno, en los últimos años hemos ido también nosotros innovando, sacando nuevas actividades y nuevos programas en las que también creamos esta sinergia. De hecho, nos da la vida. Yo no sé cómo hacéis tantos programas con los que sois. O sea, nos da la vida con todos los programas que tenéis. Entonces, en la página del ITC hay como 300 cosas y actividades. Sí. Bueno, en alguna época del año quizás como con más demanda o quizás como con más actividad que otras, pero sí que tenemos numerosos programas para conectar personas y para hacer este intercambio. Uno de ellos es el programa Erasmus para jóvenes emprendedores, que te permite, creo que María participa como host, creo recordar. Yo y mi madre, sí, ambas. Exacto. Entonces este programa que dinamizamos desde el ITC, que no es nuevo, es algo que llevamos ya muchos años haciendo y que es una oportunidad para explorar este talento que se ha ido fuera y que puede volver, o al revés, o ayudar a integrar a las personas que quieren acercarse a Canarias, o ayudar a una persona que está en Canarias a irse para volver, que cuesta, ¿no? Porque a veces cuesta en todos los sentidos. Cuando se van, cuesta que vuelvan, y cuando están aquí cuesta que se vayan. Por eso, ¿no? Es como encontrar el equilibrio. Pero bueno, la idea es que este programa ayude tanto a irse fuera y aprender nuevas experiencias para que retornen al territorio, y también al revés, ¿no? Gente que está fuera, que está capacitada, que tiene interés en venir a Canarias, pueda venir a echar una mano a la persona, al host que le recibe, al anfitrión, como quien dice, para que puedan aprender los unos de los otros. La idea es que sea una relación, pues, de aprendizaje. Y bueno, este es un programa que financia la Unión Europea y que llevamos muchos años desarrollando, pero que también nosotros también nos reinventamos, ofrecemos otro tipo de programas en función de las necesidades que vamos identificando. Venir a estos foros también a nosotros nos permite aprender, escuchar y crear, pues, esos puntos de conexión. Entonces,
A veces no todo es tecnológico, también es una parte humana. Total. Pero bueno, en la medida hablando así, pues hablamos de innovación, básicamente, ¿no? Y descubrir, de innovar. descubrir talento y demás. Y de dar con la tecla, a lo mejor, en el momento en el que estamos, pues, o intentar dar con la tecla de las necesidades para que ellos tengan ese contacto con otras personas, que puedan crear esas redes tan importantes que decían, y que si en algún momento pues hay alguna necesidad, nosotros pues la podamos también identificar en estas conversaciones y en estos encuentros, y pensar también en cómo poder ayudarles. Total. Pues, también, sobre todo a través de redes. Nosotros también nos movemos mucho en redes, y muchas veces cuestiones o fenómenos que vivimos en Canarias, pues en otras partes del mundo también las viven, y como estamos conectados pues en esas otras realidades de Europa y de otros países, pues también somos capaces de reaccionar, intercambiar información e intentar pues que aquello que funcionó en otros lugares, ¿por qué no traerlo aquí como una experiencia piloto, un proyecto, una iniciativa que pueda surgir? Por eso a lo mejor te da la sensación de que hacemos muchas cosas. Que lo hacéis. O sea, y bueno, en eso estamos. y próximamente en redes este podcast. Y Sí. quien dio con la tecla hace tiempo fue Raiko, con ese premio al mejor gofio de Canarias. O sea, ¿qué año fue? Porque creo que... No lo voy a olvidar nunca. No lo he olvidado nunca. Fantástico. Cuéntanos cómo fue eso y qué te provocó ganar ese premio. ¿Qué hizo? ¿Qué te impulsó? ¿Impulsó algo? ¿Te benefició de alguna manera? ¿Os dio? ¿Qué pasó después de ese premio? Bueno, eso fue en el 2015, creo que fue en mayo, cuando se convocó el primer concurso regional de gofio. Se lo llevó a cabo la Consejería de Agricultura a través del ICA. Y bueno, yo recuerdo que nosotros la cosa iba bien, porque eso fue en el 2015. En el 2011 fue cuando pedí una bocanada de aire a Aider. Ya la cosa iba bien. Y bueno, llegó un correo como que se convocaba, ya se estaba llevando a cabo los concursos de vino, y se hizo por primera vez en el 2015 el concurso de gofio. Nosotros éramos los molineros más jóvenes de Canarias. O sea, el molino se había abierto en el 2007. Bueno, pues nada, rellenamos los formularios y se enviaron las muestras. No recuerdo cuántas muestras fueron, no enviamos todas, sino enviamos como 5 o 6 muestras. Bueno, tardó en darse el fallo del jurado, tardó un tiempo. Es que probar todos Pero claro, yo los también un poco, caldones, todo el gofio, eso tardó tiempo, ¿eh? O sea... lo tenía un probar poco todo. en el olvido, porque claro, como era algo tal que tampoco... Y cuando de repente nos llamaron, dijeron que teníamos que estar en la sede de Agricultura del Gobierno Canario en Tenerife, tal día, tal. O sea, no te dijeron nada, pero 20, un 20. Sí, no, al final nos convocaron a todos los participantes. Y nada, fue allí un momento como que... Yo fui como el que va, como vine aquí hoy. Y me dice, bueno, pues... salió el fallo jurado, nunca lo olvidaré, Senaido Hernández, dando el fallo al jurado, y cuando dicen, mi mejor gofio de Canarias, gofio gomero, elaborado en el Migua por Rey. Bueno, eso fue, pues voy a decir, bueno, satisfactoriamente para mí como persona, pues decir, bueno, pues he conseguido pues llevar, por lo que comentaba antes, el legado de mi hermano a lo más alto. Y bueno, evidentemente después las ventas se fueron, pues ya se vendía solo el producto. Antes no había dificultades, ahora después fue más fácil comercializarlo. Bueno, se llevó a cabo más concursos, y bueno, ya en el 2020 ganamos en el 2017, después del 2019 no nos presentamos, en el 2020 volvimos otra vez, más por petición de los clientes, de que dónde está esa medalla, dónde tal. Sí, desde el 2015 hasta el 2025, que fue el último año que nos presentamos, 2024, perdón, siempre recibíamos medallas y grandes reconocimientos como el mejor gofio de Canarias. Pero también es cierto de que, bueno, el no poder elaborar todo lo que se demanda también te crea esa ansiedad. Sí, ¿no? Porque, claro, estamos limitados. Estamos en un local que tiene 110 metros cuadrados. También el dolor de cabeza ahí, ¿no? Del el punto medio de crecer, me meto en otro lío más grande, o sea, me meto en otra máquina, me meto en otro local, me meto en otro coliving, eso es un dolor de cabeza también... Es muy, encima, sí, ¿no? es muy, o sea, yo ahora mismo, en las circunstancias que estoy, necesitaría una nave de 200 metros cuadrados para poder instalar más maquinaria de la misma que tengo, o sea, la parte principal, que son los molinos, y poder trabajar cómodamente. ¿Y por qué no lo haces? Porque obstáculos.
Yo todas las noches sueño muchas cosas. Mi mujer está ahí, te lo puedo decir. Que yo la vuelvo loca. Los ojos se la han ido para arriba al cielo, ha dicho de mi madre. Ahí, Pero por la mañana cuando me levanto y cuando llego a la realidad, una de ellas es, bueno, no soy industrial. Entonces te tienes que ir a una edificación ya y con algún que otro. Bueno, eso no es algo porque estoy un poco acostumbrado y se podría rebasar. Pero también otra cosa es conseguir personal. Porque yo si estoy moliendo no puedo estar envasando y si estoy envasando no puedo estar moliendo. Entonces, claro, se consigue personal, pero lo tienes que formar, porque nadie es molinero. Yo aprendí dándome golpes contra la pared, lo que te decía antes, de intentar de buscar pues, esas opiniones para poder elaborar un producto de calidad. Y bueno, cuando ya realmente lo tienes formado a los 2 o 3 meses, pues si son personas que están por aquí por las circunstancias, pues sabes que Venezuela está mal, Cuba está mal, bueno, que es la gran población que tenemos aquí ahora. Estamos en la España vaciada, La Gomera es una de las islas que más está afectando y gracias a esa gente, pues, esas personas que han venido a un poco labrarse el futuro aquí, algunos se quedarán, otros retornarán. O sea, mi abuelo también fue inmigrante en el año 41, que también puedo decir, que ya me estoy yendo por los cierros de Úbeda, que él viajó en barco hacia Venezuela y lo único que llevó, que contaba, era una muda de ropa y un par de paquetes de gofio para llegar a Caracas. O sea, ahí sabemos el superalimento que es el gofio, que era la base principal de todo el campesino y de todas las personas. Es alimento, como siempre digo yo, alimento canario por excelencia. Bueno, pues que siempre me voy y después... Estamos con los dolores de cabeza de por qué no montas una nave con 8 molinos. Si la cosa sí va bien y es rentable, evidentemente, uno tiene ganas, porque tengo todavía 42 años y ganas no me faltan. Pero ves, también estoy en un ciclo donde también tengo dos niños pequeños, entonces también un poco porque esto necesita dedicación. Porque tú puedes tener 10 o 12 personas trabajando, pero el dicho que es muy antiguo que dice que el ojo del amo es que engorda el caballo, quien lo dijo, es totalmente la verdad. Tú tienes que estar presente para todos esos parámetros, todas esas cosas de que lo de los empleados, pues no, por alguna circunstancia no pueden hacer, estar tú ahí para poder avanzar. Y si te fijas que desde el año 2015 hasta el año 2024 hemos seguido con la misma producción, un poquito más, un poquito se ve en la facturación mensual y anual, y hemos seguido con la misma calidad, ¿sabes? Yo podía haber crecido desde el 2015. Sí, pero automatizar quizá mucho los procesos bajaría lo que es la producción en calidad de lo que tu estándar de calidad. Exactamente. Entonces hemos mejorado la producción en el mismo local con dicha maquinaria, porque para elevar el grano de un lado a otro, hacer la movilidad del producto y hasta que se sale ya para la comercialización, pero no hemos podido crecer en producción. En comodidad sí, pero no en producción. El producto sigue estando muy bien posicionado, se sigue comercializando prácticamente solo, tenemos la suerte en todas las islas. Sí es cierto que no podemos producir más, pero bueno, también hay que tener en la misma producción o en ti mismo un tope. O sea, yo podría, pero claro, ahora mismo no es el momento. Por las circunstancias pues, personales, por las circunstancias económicas, no es el momento. Quizás, claro que tengo muchos proyectos en la cabeza y seguramente saldrán, pero ahora mismo estamos en un momento de quedarnos produciendo lo que se está produciendo y, como dice el dicho, a verlas venir. Sí, el emprendedor tiene ese mal, ¿no? A veces de que quieres empezar 18 cosas, pero la vida... María, tú en tus planes estás seguir creciendo, creando más colivings, creciendo por otro lado. ¿Cuáles son tus planes? Justo estaba hablando esto con mi madre esta mañana, porque al final uno tiene sí mismo, ¿sabes? Cuando emprende, al final lo que comentaba Raiko, al final lo más importante de una empresa, al final es quien la ha fundado y tienes que estar ahí. Si yo quiero viajar, me es muy complicado muchas veces porque al final la comunidad depende mucho de mí. Cuando no estoy no es lo mismo. O sea, ¿quién dejas ahí? Cuando llegas, o sea, tú porque trabajas un poco, pero cuando llegas te ves muchas cosas que dices tú... Sí, no estaban como tú querías. Salí 4 días y yo soy Capricornio auténtico, soy maniático y me gusta, yo creo que también es parte del éxito, por así decirlo. Ves varios aspectos que tú los solucionas en 2, 3 o 4 horas, incluso en un día, en general. Pero sí es verdad que
quizás esas manías son las que... Han tirado para adelante. Sí, porque tú dices, si así ha funcionado o haciéndolo así funciona. Y os vais de la casa y dejáis al niño ahí y cuando vuelve el niño ya tienen la harina hecha por la cabeza y pintada de colores, ¿no? Algo por el estilo. No es el caso, pero algo por el estilo. Es Y a complicado. mí me gusta, aunque también suelo viajar, no mucho, pero suelo viajar, pero no por placer, no por negocio, alguno que otro también. Me gusta tener todo atado. Y yo estoy fuera, estoy en un almuerzo y mi familia lo puede decir, mi mujer me lo puede decir, y yo estoy en el almuerzo, pero estoy en el otro lado. Y habrá pasado la paquetería a recoger la mercancía y se habrá acordado el chico de apagar el compresor del aire y esta noche los vecinos se me quejarán. Y el de la paquetería habrá cargado la mercancía en Tenerife para que mañana esté en La Gomera. Entonces, claro, esas cosas son que también como persona te van desgrabando porque también cansan, evidentemente, pero bueno, estamos en una edad de producir. Esas cosas son las que hacen también de que, bueno, el tenerlas controladas te crea paz a ti mismo y yo creo que también hace que la empresa funcione. Que esté todo el día ahí, pero bueno, el Es una característica del emprendedor, y- estar siempre atento a ver qué es lo que pasa, qué no Sí. ¿qué pasa. hablabas con tu madre? ¿De qué estabas diciendo con tu madre? O sea, ¿para dónde va Cactus? El último alojamiento que abrimos en Adeje, todos los alojamientos que tenemos son casas canarias que hemos cogido y hemos restaurado. O sea, seguimos esa línea. Entonces, la última casa, que es el tercer coliving que abrimos en el centro de Adeje, lo quiero ampliar. Tengo posibilidad de hacer una segunda planta, poder hacer un coworking más grande, pero claro, ahora mismo la situación como está, mundial, está un poco inestable. Cositas, hay cositas. Hay cositas. Entonces, claro, estamos ahí en el debate, mi madre y yo, que si tiro para adelante, que si no, que si espero a ver lo Tú que mira a pasa. ver lo que dice Trump, qué tal, no sé qué. Tal. Entonces, bueno, ya se me pasó la temporada baja, porque la temporada baja es el verano, tenía que tenerlo ya todo organizado. Y dije, pues ya se me pasó. Tengo que esperar al próximo Al próximo año. ciclo, ¿no? O sea, de lo que sea. Al próximo ciclo. Entonces estábamos ahí en la discusión. Siempre. Sí. Y justo en La Gomera, podéis responder quien queráis de los cuatro. ¿Hay casos de éxito? O sea, el mejor golfeo de Canarias se hace desde aquí, en La Gomera. Colivings, tenemos otros casos de éxito de emprendedores. Mucho. Pero, ¿qué le falta a La Gomera para que realmente sea un núcleo emprendedor? ¿Qué creéis que le falta? Más población, sobre todo en el entorno rural. A mí me da mucha tristeza cuando en el barrio donde yo me crié están todas las casas llenas y cuando vuelvo ahora hay veces que no voy porque me da tristeza. Donde yo me crié, yo vivo en otro, pero en el mismo pueblo y yo creo que, bueno, que casa vacía es pueblo que muere. O sea, y es muy triste porque yo tengo muchos recuerdos y no podemos vivir en el recuerdo, ¿no? Pero es muy triste de que un pueblo, yo sé que son las circunstancias, que todo el mundo se va a las ciudades y que, bueno, pero lo que hace falta, sobre todo en los pueblos pequeños, es gente. Y partiendo de ahí tendremos proyectos y tendremos comodidad y tendremos, todos los negocios funcionarán, pero si no viene gente, es algo que creo que tenemos que tener en cuenta. Las ciudades han crecido mucho, es donde está el trabajo, y la gente por circunstancias, por los estudios o por lo que sea. Y yo te digo, yo estuve en Tenerife estudiando y estuve en Tenerife viviendo. Y me gusta ir de vez en cuando. Tengo una casa incluso allá porque la familia de mi mujer es de allá y me gusta ir porque de vez en cuando, o sea, una vez al mes. Y aparte que mis mejores clientes están allá y hay que visitarlos. Pero lo que hace falta en los pueblos... y lo que quería decir que yo soy muy feliz Yo tengo 42 años y llevo desde los 24 con mi empresa y yo soy muy feliz en mi pueblo. ¿Sabes? Porque mi felicidad está ahí. Me gusta viajar y conocer muchas culturas también y me gusta salir y compartir y dialogar. Esto hoy, por ejemplo, hoy me encanta porque ella está contando su historia, yo estoy contando la mía. Y bueno, de aquí pues saldrán muchas cosas buenas y muchas... Y nómadas digitales aprendiendo a hacer negocios. Sí, Es que sí, vamos sí, saliendo sí, aquí sí, ya completo ahí. Sí, sí. Pero faltan Sí, cosas. porque tú crees que no, al final el productor, ella porque tiene la posibilidad y bueno, pero al final el productor se encierra. O sea, yo me encierro, el panadero se encierra, se levanta de madrugada, se va a dormir y al final hace falta pues tener también un poco de diálogo para saber, ya lo veis por las redes sociales, pero
para saber cómo... Porque yo puedo contar aquí, venir y contar todo lo bonito, pero lo otro se lo contaré a ella, que pueda ser mi psicóloga o mi mentora, y ella dirá... Pero claro, hay una parte y hay otra parte. Y a tu mujer en casa también la tendrá Sí, frita. bueno, pobre. a veces ya ni lo cuento porque me dice otra vez. Y Maribel, ¿qué yo falta? creo, Jota, que ellos han dicho algo muy interesante, que es que es importante erradicar la idea de que emprender y tener éxito se tiene que vincular a altas facturaciones. Que sí, que es fantástico ganar mucha pasta, porque hay que erradicar la idea de que el dinero es algo negativo, el dinero es una herramienta. Pero no todo emprendimiento va a ser mejor o va a tener más éxito cuando la facturación sea muy alta. Se tiene que encontrar el equilibrio entre que se produzca ese crecimiento de la persona, ese impacto en el territorio, y que la facturación sea acorde. Porque en mi caso como economista, muchas de las empresas que he auditado en quiebra concursal es justo porque han querido crecer más de lo que realmente deberían haber crecido por gastos estructurales o por niveles de rentabilidad. Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, desde AIDER, programas que estamos haciendo con el sector, por ejemplo, de las loseras, con el sector de La Palma, algo que nos sorprendió mucho la atención es que no te imaginas en el territorio la de mujeres que había emprendiendo, pero no eran las que estaban de alta. Las que estaban de alta eran sus maridos, por ejemplo, en el alquiler rural, en el desarrollo de las loceras y demás. Muchas de ellas no eran ellas las que tenían el alta fiscal, los que tenían el alta eran sus maridos. Entonces había ahí un hueco en el sector de emprendimiento femenino que lo único que necesitaba era pues ese mindset empresarial que impulse esa parte de emprendimiento con innovación que estábamos diciendo, porque con las loseras este año, con el proyecto que se ha hecho de reconstrucción de los diferentes hornos, no solo ha sido la rehabilitación de los hornos, ha sido esas reuniones con las loceras para que se vaya inculcando la mentalidad de que sí, loza sí, pero con ese toque de innovación, que se adapte a las necesidades del mercado. Con la recuperación que se ha hecho del arte de tejer La Palma, con las alfombras, las esteras, etcétera, hemos descubierto un montón de mujeres que tenían interés en seguir aprendiendo esa tradición y que ahora están descubriendo que eso puede ser también un emprendimiento. No va a ser emprendimientos que vayan a salir en la lista Forbes, pero sí son emprendimientos que raizan con lo rural, con lo local, y que afianzan la población al territorio y que recuperan tradiciones que también un territorio que olvida su origen, su idiosincrasia, está destinado a perderse. Porque en territorios como este, que también recibimos mucho impacto de diferentes partes del mundo, si se olvidan las raíces, también se puede perder quizá ese potencial más maravilloso que tiene la isla. Entonces ahí sí que hay un hueco de emprendimiento. Por la logística es complicado en algo que dependa de átomos para que en La Gomera se pueda hacer un proyecto de grandes facturaciones, porque tenemos el problema de transporte, del personal, etcétera. ¿Qué sí que puede tener aquí sentido? Todo lo que sea el emprendimiento también vinculado con la parte de bits, la que no son productos tan tangibles. Y por eso se vuelve muy importante el apoyo a estos productos, que también son necesarios. Si analizamos cómo ha disminuido la suficiencia alimentaria en la isla, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Desde algo tan básico como el huevo, por lo que decía Raico, al irse la población, desaparecen determinadas industrias pequeñitas agrícolas y ganaderas, pero a lo mejor sí, por la circunstancia actual del mercado, es más difícil todo lo que tenga que ver con átomos, pero no tanto lo que tenga que ver con intangible, porque es un territorio que es muy agradable para vivir. Y nosotros lo que estamos viendo es que ayuda mucho ese emprendimiento cuando se generan las redes, cuando se genera lo que decía también él, de que entre ellos puedan hablar, porque el emprendimiento es muy solitario. Y cuando el emprendedor tiene otros encuentros con otros emprendedores con los que puede compartir pues, el problema que tiene, la soledad, como que se hace más llevadero. Y yo creo que no es negociable que no se introduzca la innovación. El mercado ha cambiado, el contexto ha cambiado. Todo. Hemos pasado, en economía decimos que hemos pasado del capitalismo al transhumanismo, y o se incorpora esa parte o realmente va a ser complicado el que determinados emprendimientos, no solo en La Gomera, sino a nivel global, salgan adelante. Total. Y chicas, ¿en La Gomera creéis que hay alguna píldora más que podría ayudar a seguir creciendo el ecosistema? No sé si la parte psicológica de que nos unamos más, hay cosas que se pueden estar haciendo o que deberían hacerse más en La Gomera.
al final el inconveniente que tenemos aquí es cómo llegar. El tema del transporte es un poco complicado, lo que me comentan muchos de mis clientes. Me dicen, a mí me encantaría vivir en La Gomera, pero ¿qué inconveniente tienen? Que si tienen una reunión en Berlín, tienen que coger un ferry y después una guagua y después el avión. Entonces, no nos podemos crear como base La Gomera porque es complicado y lo comprendo. Entonces, claro, sí, queremos que crezca la población, pero estamos un poco limitados porque al final es complicado el tema del transporte. Estamos limitados ahí, importante. Sí. Estamos muy limitados en ese sentido porque... y luego el sobrecoste de la doble insularidad. O sea, yo para enviar una mercancía a Fuerteventura me cuesta 0,30. Gracias a la calidad reconocida que tenemos y la que hemos podido transmitir, el producto está valorado y se paga. Pero no podemos competir con otros molinos de Gran Canaria o de Tenerife porque esos 0,30... Lo que decía Maribel, ¿no? Un poco el tema productivo, físico, complicado por la logística, porque me comentabas al principio de que estáis liados con temas online y queréis meteros en tiendas online, pero lleva esa complejidad de transporte y logística y dolores de cabeza. Complejo siempre vas a tener. A cualquier cosa que te dediques siempre vas a tener algo complejo, porque si no, no sería tan sencillo, pero... es lo que tiene su parte positiva y su parte negativa. Es algo de las cosas que tiene... vivimos en un paraíso, vivimos en una isla que yo creo que mucha gente, si nos conoce, quisiera venir, evidentemente, porque yo mismo cuando me encuentro un poco, porque sabes que al final te satura, pues yo me doy una vuelta por el cedro, me hago un sendero y cuando llego a casa parece que llego nuevo, porque el que estar en contacto con el medio rural, con la naturaleza, pues eso también hace que tal, desde mi punto de vista. Pero sí es verdad que, bueno, tienes esas dificultades, pero bueno, como en la vida mismo, alguna dificultad siempre tiene que haber. Para que tú te hagas una idea, Jota, yo donde vivo muy en el norte, muy arriba, muy aislada de cualquier... No tengo ninguna casa cercana, hasta 20 minutos en coche. Yo por la mañana, cuando salgo por la mañana de casa para bajar al estudio para que hagamos las grabaciones o las clases online y demás, yo a lo mejor voy con el manos libres con el teléfono, mandando un audio, organizando cosas y demás, y yo no paro el audio, pero andas un trocito. Hola, Cheu, buenos días. Mira que te tengo aquí estos plátanos. Bajas otro poquito. Yo me fui a la laboral a estudiar y con lo que cuenta ella, yo fui a estudiar a la laboral porque el ciclo que yo quería hacer no estaba aquí. Y yo lo que eché de menos fue eso. ¿Cómo estás? Buenos días. Y yo que yo tenía 20 años, 18, 20 años, que tampoco era para... Y claro, como fui criado de esa manera, porque yo me crié en un barrio donde la población era mayor. Y claro, al final era... lo que echaba de menos es eso. Eso vale oro. Eso vale oro. Sí. ¿Sabes? El decir, ¿cómo estás hoy? O fuiste a coger las mangas que se van a poner... Sí. Y tienes un problema y sabes perfectamente cuál es la red a la que tienes que llamar para solucionarlo. O todavía incluso hoy en día alguien tiene que echar lo que aquí se dice una azotea y los vecinos vienen y te ayudan con cosas que te hagan falta. Entonces hay una serie de cosas que sí que lo facilitan. Sí que lo facilitan el que te permite tener una visión más amplia, el que te obligas a tener que salir fuera a los eventos, a los congresos, a los bootcamps, a los que vayas. Y es como en neurociencia decimos que para la concentración hay que aumentar la dispersión y después el foco, ¿no? Pues el estar aquí te permite salir fuera, ampliar foco, vienes aquí, te concentras. Hay muchas posibilidades de negocio, hay muchos nichos de mercado. Se tiene mucha calidad de vida, entonces realmente hay muchas ventajas en el territorio. Total. Me quedan dos preguntas y hay una que justo que hablamos otro día y hablaba con un amigo y decía, joder, hay gente que está estudiando 3 carreras para acabar plantando tomates. O sea, que estamos reconectando y hay un punto ahora de tanta tecnología, tanta IA, tanta no sé qué, no sé cuántos, que yo creo que muchas veces lo humano y lo cercano, porque lo que decíais justo de saberse el nombre del panadero, el del bar, el de no sé qué, eso ya no está pasando. O sea, y que te salude el del supermercado, eso ya es ciencia ficción. ¿Puede haber una posibilidad de que nos posicionemos las islas como aquí la vida es como la vida real de pueblo, cercanía y demás, que quizá no estamos aprovechando esa parte de vente a reconectar con la tierra? ¿Hay un punto ahí de emprendimiento que estamos dejando pasar?
que es un poco el Sí. co-living, ¿no? Que vive esa parte cercana de la tierra de verdad. Sí, yo creo que hay una gran oportunidad ahí, no es la única, pero es una oportunidad bastante grande porque al final, por ejemplo, mis clientes que son trabajadores remotos durante el día están teletrabajando para una empresa internacional en Estados Unidos, en Berlín o donde sea, y por las tardes pues se van a la plaza, a un concierto que haya en la plaza, a la clase de Sibo Gomero, a la clase de español, y al final este tipo de cliente, por ejemplo, que viene aquí, lo que está buscando es lo que no tiene en su país o en su ciudad. Está buscando tranquilidad, el poder conectar con personas, porque en las ciudades la gente va a lo que va. Al fuegote. No tiene tiempo para nada. Está buscando algo auténtico, algo diferente. La naturaleza, aquí mejor que La Gomera no hay. Entonces yo creo que es una gran oportunidad la que puede tener La Gomera en este sentido con el tema de que pueda venir gente a teletrabajar desde aquí para cualquier lado y sin tener que perder sus trabajos. Porque mucha gente piensa, "Ay, voy a La Gomera, no, a ver dónde trabajo, porque hay poco trabajo, porque hay poca población". No, ahora mismo se puede trabajar desde aquí para el mundo. Oye, lo que han dicho, hay mucho trabajo, pero no hay Sí. gente para ocupar todo eso. Sí, nosotros tenemos alumnos de Suecia, de Australia, de los 3.000 y pico alumnos de nuestra escuela de negocios, de Creven, son de todas partes del mundo. Y esa escuela se gestiona desde un punto en el norte de La Gomera, en Vallehermoso. Y es totalmente posible, porque encima tenemos la ventaja de que a mi casa llega la fibra, que es que tenemos la tecnología. Bueno, el otro día no. El otro día se cayó, Bueno, alguna vez hay un viento por ahí que da y tira algún árbol. se cayó Movistar. Sí, Sí. se No, pero tenemos, o sea, me lo dicen muchos clientes, tengo empresas de Alemania que me vienen todos los años, este año va a ser el tercer año, que viene una empresa de Alemania a hacer un workation, que workation traducido así como en español es, vienen a pasar toda la empresa durante un mes, una temporada aquí, y teletrabajan para conocerse, porque esos son gente que trabaja desde su casa en Alemania. Entonces, bueno, esta empresa viene todos los años. ¿Y por qué viene a La Gomera? Porque le parece un paraíso, la naturaleza, la gente, la cultura, la gastronomía. Y me dice, María, lo más importante es que tenéis una infraestructura de wifi espectacular. Me dice, es que en Berlín tenemos peor wifi que el wifi que tenéis vosotros aquí. Maravilla. Porque hemos hablado de muchas cosas que le hacen falta a la isla, pero estamos hablando de unas cosas muy buenas que quizá haya que empezar a explotar. Además de ese retiro que va a hacer Clever con todos el uno del mundo en Cactus y van a empezar a hacer cosas con Gofio, o sea, ya estamos aquí, no sé si a través del ITC, ya lo veremos qué hacemos con esto. Pero ya para cerrar y dejando esta parte de oportunidad, ¿qué aconsejaríais? Que algunos decían que consejos no quiere dar, porque, bueno, ¿qué os gustaría quizá haber aprendido antes de montar algo? O alguien que quiera montar algo aquí en La Gomera, que se quiera venir a montarlo, ¿qué le recomendaríais o qué le diríais? Y si quieres empezamos a Antonella por ti, ¿qué le dirías a una persona que quiera montar algo aquí en La Gomera? Pues igual una reflexión de lo que estoy escuchando, que no conozco tanto el territorio gomero y creo que lo bonito de acercarnos hoy aquí es conocer parte de la idiosincrasia. Es que se pueda dar a conocer esa idiosincrasia afuera, ¿no? Es decir, si quieren aproximarse, que la gente se aproxime, ¿no? Y, oye, pues encontrar esos lugares donde puedan ustedes expresar qué necesidades, qué carencias hay y cómo tienen articulado, ¿no? Esa idiosincrasia, cómo pivota todo en la isla, ¿no? Cómo gira todo en torno pues, a lo local, a lo rural y que la gente sepa cuando vienen, ¿no? Como quien dice, ubicarse en el territorio al que se acercan desde una proximidad curiosa y respetuosa con el lugar al que vienen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tiene que haber un juego, ¿no? entre la isla de La Gomera y las entidades que estamos alrededor para poder aproximarnos y poder conocer mejor los unos de los otros y que podamos experimentar de forma conjunta, oye, cómo podemos apoyarles. Yo creo que el hecho de que podamos estar aquí hoy escuchando lo que ellos nos tienen que contar, que pueda servir de inspiración para que les podamos desde fuera también ayudar, que ellos nos digan, oye, qué es lo que necesitamos y que nosotros seamos capaces un poco también de escucharles y de ver de qué manera les podemos ayudar. Eso me lo llevo conmigo y les doy las gracias.
Súper, súper. Y María, tu labor es fundamental porque eres una persona que salió fuera, que decidió volver, emprender y tu coliving aquí está trayendo un montón de empresas y personas que están descubriendo la isla y quizá alguna hasta se quede o quiera quedarse una temporada larga, que eso genera mucho trabajo indirecto de consumo, compras, y que eso es maravilloso. ¿Qué le dirías a alguien que está fuera, quizá canario o canaria, que diga, oye, replanteen volver a tu isla, replanteen volver a la Gomera o a la isla que toque para hacer algo que te guste? Pues yo principalmente es un consejo que me dio mi padre cuando yo estaba ahí esas 24 horas indecisa, dejo el trabajo, no dejo el trabajo. Mi padre, me acuerdo que me fui a la oficina de mi padre a reunirme con él. Tu madre con la mano en la cabeza. Y, Sí, "Niña, ¿qué vas a hacer?". y lo que me dijo fue, claro, me dice, el que no arriesga no gana. Me dice, tú tienes Ahora que arriesgar. acabo de recordar, lo voy a transformar un poco porque suena feo, pero acabo de recordar una frase de mi abuelo. Y bueno, es un poco, no viene a cuento, o sea, no sí viene a cuento, pero no es. Él decía que a la hora de cuando tú tenías una inseguridad por poner en marcha algo o hacer alguna compra o algo, y él decía, quien de miedos vive, de miserias le hacen el entierro. ¿Qué quiere decir? Que si no arriesgas, al final no vas a hacer nadie o no vas a llevar a cabo tu idea o tu sueño. Entonces tienes que arriesgarte. O sea, que de miedo vive. Total, Sí. total. Yo lo modifique un poco porque no acaba... Más a tu abuelo, más de otro dicho de abuelo. Exacto. Y tu padre decía eso y cómo caló en ti. Pues a mí me dijo eso y dije, pues venga. Fui para casa y mandé el email de que renunciaba a la empresa. De hasta luego tal y Luego, Mari Se han Carmen. pescado. y vamos, totalmente de acuerdo en la decisión que tomaste y de volver y feliz. Totalmente, sí, súper feliz. Es complicado, emprender es complicado, hay días complicados que muchas veces pienso, digo, guau, qué bien estaba como empleada en esta empresa, porque al final tenía tus días libres, al final uno está siempre atento a ver qué es lo que pasa, un cliente, esto, aquello, un problema. Pero nada me quita la libertad y lo agradecida que estoy de todo lo que he conseguido, de haber podido también quedarnos la casa familiar, porque claro, durante la pandemia estábamos valorando vender la casa, qué hacer, Mantener ese legado. mantener la casa donde yo me crié, pues la verdad que no lo cambio por nada del mundo. Si tuviese que elegir solo una cosa, que dije, esto es lo mejor de haber tomado esa decisión, El haberme quedado. el haberte- Gracias a haber abierto el coliving, me pude quedar en Canarias. Maravilla. Y Raiko, ¿consejos o inicios o algún consejo de a mí? Esto no me lo dijeron y me hubiese venido muy bien. Bueno, mucho. Ahora mismo no me acordaría, pero bueno. Creo que quizás rebasar esos errores o esas dificultades son los que han valido para llegar hasta aquí. ¿Sabes? Porque como la vida mismo vas a tener tropiezos. Yo mismo en el mantenimiento de las piedras, de los molinos como son artesanales, cada vez que las realizamos, pues todavía digo, porque cada vez que hacen un mantenimiento a las piedras, pues tardan un tiempo en volver otra vez a refinar, ¿no? Entonces, claro, estás acostumbrado a producir un producto y verás algún cliente que se queja porque la textura no es la misma. Pero bueno, hemos aprendido a que el periodo de adaptación sea más corto, pero sí es verdad que al principio lo pasaba mal porque aquí todavía se da la costumbre de que cada persona o cada casa de familia cultiva su grano y lo lleva. Nosotros hacemos el trabajo, se lo tostamos y se lo molemos. Entonces, claro, tú ver salir un cliente por la puerta diciendo o venir después diciéndote que el gofio le quedó un poco grueso, para mí eso significaba. Entonces, claro, hemos ido aprendiendo y bueno, pues a la vista está. Y Maribel, tú aconsejas a mucha gente, yo sé que han pasado por tus manos y por tu cabecita miles de personas, pero ¿qué le dirías a alguien que quiera emprender y que diga, oye, ¿por qué no te vienes para acá? ¿O se lo has comentado alguna vez a alguien, un emprendedor de vente para que hacerlo o algo? Claro, yo amo este territorio, entonces es algo que intento fomentar. Yo diría que no hay que inventar la rueda, apaláncate en las redes que ya existen. Aquí hacer esa red es súper fácil, porque hay una conexión más directa con Cabildo, con Ayuntamiento, con organismos que apoyan, con lo que decían, la red que podemos hacer los empresarios entre nosotros. Entonces, aunque el camino sea solitario,
contrario, el hecho de apalancarte en ese conocimiento de otros que ya han transitado ese camino te puede ahorrar un montón de problemas. Y en los tiempos que vienen las redes van a ser fundamentales. En los cambios que vamos a tener de los ciclos de economía, las redes van a ser básicas. Entonces yo diría, no intentes inventar la rueda, apaláncate en otros que ya hayan transitado esa parte de camino. Ese creo que sería el mejor consejo. Maravilloso, pues con esto yo creo que nos quedamos. Gracias, Maribel, Raiko, María, Antonella, gracias por dar los consejos, por todo. Sé que si alguien tiene dudas por redes, nos escribirá o estaréis ahí, os podemos poner en contacto a quien quiera de dar con ellos y con ellas, por si quieren montar, yo qué sé, de aquí salen más cosas, siempre hay alguna historia. Mil gracias por estar ahí, por seguir vendiendo y por poner en La Gomera en múltiples sitios del mundo, incluso en Paladares. Así que 1.000 millones de gracias y nos vemos en otros. Saraos Networking, muchas gracias. 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 Gracias.